Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 3 de octubre. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para volver a analizar esos temas de carácter nacional que son tan importantes para nosotros. Y es que, en ese sentido, nosotros debemos analizar si las instituciones encargadas de brindar seguridad se están corrompiendo con respecto a los últimos acontecimientos. Primero, lo que sucedió con los 6 militares implicados en la violación de una menor de edad. Posteriormente, otros 6 militares implicados en casos de robo y extorsión, con amenazas de aplicar el régimen de excepción. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y si está sucediendo algo malo, hay que hacerle caso a lo que menciona la Embajada de Estados Unidos con respecto al posicionamiento, que el régimen de excepción ha cumplido su tiempo y que es momento de volver al debido proceso. Bueno, eso y más lo estaremos analizando con nuestra invitada estelar. Estamos hablando de la analista política y ambientalista Betty Arana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de tenerla por acá. Yo también encantada de que me hayan invitado, la verdad. Muy contenta, siempre te veo. Bueno, eso es un verdadero placer y precisamente ahora la tenemos acá con nosotros porque sabemos que es una persona que tiene un análisis bastante serio, un análisis bastante crítico para iniciar con esos temas tan importantes. Y es que iniciamos con el primero, que es, mire, pero ¿realmente las instituciones, nosotros podemos seguir confiando en ellas? O como tal, hay que tenerle un poco más cuidado porque algunos elementos se han descarrilado de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Betty Arana, por favor, ¿qué está pasando? Sí, la verdad es que uno no espera, ¿verdad?, de que los verdes y los azules nos maltraten, ¿verdad? Para Sí, nada. O sea, nosotros, bueno, de hecho yo he sido una de las que siempre he considerado que son nuestros libertadores, nuestros héroes, pues, porque muchos luchan de sol a sol, aguantan hambre y pasan muchas cosas, algunos hasta mueren en combate por protegernos a los salvadoreños, ¿verdad? Sí. Pero tristemente hemos conocido, han pasado, o sea, en las instituciones en todas siempre hay hierba mala. Sí. Y en el pasado, incluso en la Fuerza Armada, conocimos de cosas bien feas, ¿verdad? E incluso en la policía, policías, mujeres desaparecidas, otras asesinadas por algunos elementos, la policía muy hermética, hablo del pasado, ¿verdad? Sí. Antes del régimen, la policía muy hermética, hablar de casos como el de Carla, por ejemplo, que era una policía que todavía no hemos tenido justicia sobre el caso de ella. Entonces, ahora que las cosas están más duras, que el régimen de excepción se aplica a todo aquel que anda en alguna manera cometiendo hechos delictivos en grupo, ¿verdad? De hecho, las últimas reformas son de juzgar en grupo. Ver de que algunos elementos de la Fuerza Armada se aprovechan de su cargo, de que andan armados para violar menores de edad, niñas, y que en conjunto los otros cuiden y golpeen a los otros hipotes, como el caso recién pasado, ¿verdad?, de hace unos días. La verdad es bochornoso, es inaceptable, y ver que las mismas instituciones, la Fuerza Armada se tardó casi 4 días en dar una respuesta a la población. Así es. Eso también deja mucho que pensar, porque de pronto da la impresión de que los jefes de estas instituciones quieren tapar, aunque no sea ese el mensaje que quieran transmitir, pero ese es el mensaje que recibimos, como si quisieran ocultar los casos feos que suceden dentro de las instituciones, cuando debería de ser al revés. Debería de sacar inmediatamente los casos, ponerlos a disposición de las autoridades y no ocultar, ¿verdad? No ocultar y aplicarles a todos el mismo peso de la ley. En este caso de los soldados que violaron a la menor de edad, una niña de 13 años,
entendemos que fueron extraídos incluso por el alcalde del lugar. Por el alcalde del lugar fueron extraídos porque la misma población reaccionó. Se dice de que la niña estaba en un lago de sangre y que la gente que se iba bajando del bus escucharon gritos cuando encontraron a la niña y la gente se enojó y se fue contra los soldados. Tanto que tuvieron que llamar a lo más próximo, que era el alcalde de allí, y mandó a traerlos en un camión a los soldados por el miedo a lo que les iba a hacer la población. De esto hay una cosa buena. Y la cosa buena es de que la población ya no tiene miedo al derecho de la denuncia, ¿verdad? Porque en otros casos la población se quedaba callada y mejor se iba porque no confiaba en las instituciones. En esta vez la población sí denunció, ¿verdad? Pero también fue malo que la otra persona de la alcaldía haya llegado a extraer, porque eso hasta se puede entender como obstrucción de la justicia, ¿verdad? Como darle la oportunidad a los soldados de que salgan huyendo, obstrucción de la justicia y hasta en un nivel de complicidad también, ¿verdad? Es como un grado de participación. Al final, yo felicito a la población, porque ha sido gracias a la población, a los que denunciaron y a los que hemos exigido en redes sociales, se exhibieran los rostros de estos 6 soldados, el violador, un sargento. A ver, a eso quiero llegar con usted. Las instituciones reaccionan ¿por qué? ¿Reaccionan gracias a que simplemente es su deber, es su oficio, o reaccionan ante la misma presión de la ciudadanía? ¿Y qué hubiera pasado si la ciudadanía no hubiera presionado? Estamos hablando de un delito que hubiera quedado en impunidad. Sí, yo así lo veo. Yo siento que aquí los héroes vienen a ser la sociedad. La sociedad está exigiendo porque la sociedad está cansada, está harta de ver tanta sinvergüenzada en los funcionarios de gobierno. Sí, porque de igual manera, si usted se va, digamos, en la actualidad, si usted se ha podido liberar de los pandilleros, no es para que los otros le caigan también y tomen su lugar. Exactamente, entonces no, estaríamos en lo mismo. Estaríamos en lo mismo, o sea, no salimos de uno, pero vienen otros, entonces, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Pero sí yo siento que la población, a pesar de que le da un gran apoyo al presidente Nayib Bukele y al partido oficialista, pero también la población exige, y cuando exige es cuando ni modo, ¿verdad? Tienen que actuar. Tenemos el caso también del diputado Eric García. Eso fue gracias a la presión popular, ¿verdad? Que terminaron por desaforarlo. Si la presión popular no se hubiera dado, ni siquiera el presidente hubiera hablado del caso, lo hubieran dejado así. Aún así lo han decretado en reserva, o sea, pareciera que solo fue el drama, ¿verdad? Así lo siento yo, me siento mal en ese aspecto. Pero es bien delicado de que las instituciones que se encargan de protegernos, en este caso la policía y también la Fuerza Armada, sean las que se vean de pronto lacerando derechos y violando incluso hasta menores de edad, en el caso de estos 6, ¿verdad? Ese sargento. Yo lo que le pido a las instituciones, a los jefes de estas instituciones, es a que trabajen más la parte de la salud mental de sus elementos. Trabajen más, porque entiendo que en la Policía Nacional... Y me parece un tema apropiado, porque estamos en el mes de la salud mental. En el mes de la salud mental, y que nuestra población, los salvadoreños, hemos venido sufriendo mucho violencia desde hace un montón, pues, ni siquiera de la guerra, sino que mucho más antes. Entonces, y en diferentes áreas, incluso en la misma familia. Exactamente, la familia, es más, violaciones en la familia es donde más se dan, ¿verdad? Entonces, yo quisiera de que se le empezara a tomar énfasis a la salud mental de los salvadoreños y las salvadoreñas, y a las instituciones estas que tienen que ver mucho con la violencia del país, en reprimirla, por ejemplo, también tienen que ser observados. Y entiendo que en la policía solo son como 15 psicólogos, según nos cuentan, ¿verdad? Para 15 para tantos elementos. 15 para como digamos casi 30.000 elementos, 30.000, 35.000 creo que son. Sí. Ajá, más o menos. Entonces, debería de priorizarse la salud mental, y yo creo que hay que tomar en cuenta también el hecho de auditar a los diferentes instituciones para ver qué tipo de elementos se cuenta, porque un psicólogo puede saber si alguna persona tiene algún tipo de desviación sexual, ¿verdad? Un violador es una persona con problemas psicológicos graves y tiene una desviación sexual, más si es menor de edad, son pedófilos también. Entonces, todas esas cosas hay que verlas y depurar las instituciones, ponerle atención a esto, porque ya vamos 2 grupos.
el de que violó a la niña y el grupo de que ha estado robando y extorsionando y todo eso. Entonces, tenemos que tener cuidado que dentro de las instituciones se estén propagando las pequeñas asociaciones ilícitas o agrupaciones ilícitas. Tenemos que tener un gran cuidado de que eso no vaya a continuar, porque ahorita ya hay 2 grupos, ¿verdad? Puede ser que hayan más. Pueden ser que haya más y habría que ver también... de lo que nos hemos enterado. Sí, de lo que nos hemos enterado. Y habría que ver también y observar, la población debemos observar si cuando andan los grupos de militares anda un policía. Porque recuerden que la facultad de la policía no es la misma que la facultad de los militares. Entonces los militares siempre tienen que andar acompañados para ejercicios de seguridad pública, siempre tienen que andar acompañados de un policía. Bueno, me encantaría que pudiéramos analizar esta situación más a profundidad y con las declaraciones o el posicionamiento de la Embajada de los Estados Unidos. Tras la pausa comercial, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde seguimos analizando si las mismas instituciones se están corrompiendo como producto del mismo régimen de excepción que la Embajada de Estados Unidos le está diciendo. Mire, el régimen de excepción ya dio lo que tenía que dar. Ahora es momento de regresar al debido proceso. Algunas personas consideran de que sí, se debe regresar al debido proceso. ¿Por qué? Porque también los casos que se han dado dentro de la Policía Nacional Civil, que se han dado dentro de la misma Fuerza Armada y que llegan amenazando con aplicar el régimen de excepción a aquellas personas que no tienen nada que ver con las pandillas, esto ya se está saliendo de control. Por otro lado, hay un sector que considera que mientras todavía no caiga el último pandillero que sigue suelto o que sigue escondido en los rincones más alejados del país, no se debe levantar el régimen de excepción. Entonces, ¿cómo quedamos con el posicionamiento de la embajada? ¿Hay que hacerle caso o simplemente continuamos con el rumbo que ya teníamos? Por favor, vete, Arana. Sí, yo creo de que los mejores que tenemos derecho a opinar aquí en el país somos los salvadoreños. Y los salvadoreños hemos sido los testigos de todos los flagelos que los pandilleros han hecho. Nos han hecho. Porque yo creo que cada familia ha perdido un familiar en manos de los pandilleros, ha sido asaltado, o sea, le ha pasado cualquier cosa en manos de las pandillas. Cuando esto inició, cuando el régimen de excepción inició, las instituciones hablaban de que eran 70.000 pandilleros. Yo siempre dije que eran más de 100.000. Y bueno, el tiempo me ha dado la razón, son más de 100.000. Es más, puedo argumentarte que son más de 120.000 pandilleros. Porque ahorita todavía está mucha gente escondida, gente que se ha ido para el campo, gente que se mete hasta de pastor, o sea, ellos andan buscando la manera de cómo no ser extraídos a través del régimen para la cárcel, andan buscando la manera. El problema es que con 10 pandilleros que hayan en todo el país es suficiente para que esto se vuelva a propagar. Y quizás peor porque hay tipos de delincuencia común y hay tipos de delincuencia organizada. Recordemos que dentro de las delincuencias organizadas están los adultos, los en mediana edad, los adolescentes y los niños, que pueden ser los niños que han quedado ahorita con el régimen abandonados, porque les han llevado a sus papás. Entonces, si quedan algunos por ahí, se pueden dar los famosos brotes y rebrotes. ¿Qué significa esto? El que estos se vuelvan a reagrupar y vuelvan a delinquir, pero con una violencia muchísimo más grande de la que hemos vivido en estos días, o sea, hasta antes del régimen de excepción, con una violencia más grande. Y te voy a poner un ejemplo, Brasil. Te voy a poner un ejemplo, Guayaquil. Guayaquil
fue uno de los lugares de Ecuador donde la violencia estaba tremenda. Había unos 3 cerritos ahí que son bien famosos porque ahí estaban las pandillas. ¿Cómo se llama? Los Estados Unidos, a través de unas ONGs, la USAID, por ejemplo, fueron a ayudar allí con temas de prevención de la violencia y lo lograron. Pero ahora, ¿qué resulta? Ahora la violencia en Guayaquil es muchísimo más grande, los niveles han crecido en exageración. Solo fueron como unos 3 años que hubo como esa tranquilidad y después hubo un gran reagrupamiento, pero ya con el narcotráfico bien metido. Sí. Entonces nosotros tenemos que tomar experiencias de otros países para que nosotros no volvamos a cometer los errores. El régimen de excepción nos ha demostrado que ha sido eficaz, que ha sido efectivo y también ha sido eficaz. Estoy de acuerdo con que no se debe mantener forever, ¿verdad? Para siempre, ¿va? Pero sí pienso de que en este momento todavía hay que aguantarlo por lo menos hasta por ahí por mayo o junio del próximo año, justamente después de las elecciones. ¿Cree que se agarren 40.000 personas en ese tiempo? Si no hay más, Porque te voy a decir una cosa. Porque ya llevamos más de 72.000 capturados. O sea, sí, pero venimos diciendo 72.000 desde hace como 3 meses más o menos. Más o menos. Entonces, las capturas han bajado. Nos hemos estancado ahí. Entonces, las capturas han bajado. Las capturas han bajado. Eso es como que ya solo se viene agarrando así como 100, no como antes que eran grandes masificaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha cambiado? Yo creo que lo que ha cambiado es que la mayoría de pandilleros se han escondido mejor, pero todavía hay. Porque yo a cada rato recibo en mi programa denuncias que mire, que ven a Popa, que vengan, que mire, que en este lugar, así, o sea, un montón de gente todavía se queja, que todavía los ve. Y otra cosa que también ha pasado, te cuento, que también han salido algunos en libertad, pandilleros, así. Yo hace poco recibí una llamada de un lugar donde me dijeron que no fuera. Sí. Y yo le dije, ¿por qué? Porque aquí han dejado 6 pandilleros en libertad y tenemos miedo que si usted viene le vayan a hacer algo, porque yo siempre he estado en contra de los pandilleros, ¿verdad? Entonces han dejado todavía algunos en libertad, no sé por qué razón, si no les lograron probar, o sean los casos de los policías corruptos que reciben dinero y no sé, ¿verdad? Pero hay también pandilleros en libertad, que los estuvieron con el régimen y los sacaron. Y otros que entendemos que nada que ver, pero están presos, ¿verdad? También pasa eso. Entonces, lo que yo sí pienso que se debe de hacer es trabajar una buena investigación para efecto de determinar los verdaderos culpables y los verdaderos inocentes. Porque yo, así te soy honesta, yo no estoy a favor ni del 3% de margen de error de que estén inocentes presos. Para mí, ni un inocente debe de estar preso. Claro. Ni uno, y no me debo de escudar ni siquiera en el margen de error. O sea, la justicia en nuestro país debe ser tan garantista de manera que quienes purguen la pena sean los verdaderos culpables, ¿verdad? Jamás voy a estar yo a favor de que un inocente esté detenido. Y por lo visto parece que sí los hay. Ahora, no sabemos qué herramientas de investigación ocupan y a la hora de enjuiciarlos, qué hace el juez también para determinar y no mandarlos a todos en grupo, ¿verdad? Y allí se va uno coladito, ¿verdad? Sí. Entonces eso sí siento yo que debemos de trabajar en eso, de evitarlo. En cuanto a los grupos de delincuentes que se están formando en las instituciones, también los mismos jefes de las instituciones tienen que tomar cartas en el asunto y revisar más a su personal. Yo sé que son un montón, pero para eso tienen los mandos medios y los mandos de abajo. O sea, hay diferentes mandos en los que estas instituciones se organizan, pues. Entonces, todos los mandos tienen que revisar a su personal. Si yo tengo 10 a mi cargo, tengo que revisar que los 10 a mi cargo sean los correctos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, desde luego. Para evitar los reagrupamientos internamente de las instituciones. Ahora bien, me hace bastante ruido recordarme de algunas declaraciones de la procuradora para la defensa de los derechos humanos, donde se le pregunta en una ocasión, mire, ¿es cierto que ha habido algún inocente dentro del régimen de excepción? Y ella menciona, no hay ningún inocente, es más, todos están tatuados, así que no son inocentes. Pero posteriormente, el ministro Villatoro viene y dice, mire,
hay 7.000 personas Sí. que han salido en libertad, Sí. que en efecto no tienen nada que ver con las pandillas. Entonces también se están tomando de una manera muy irresponsable las declaraciones de las mismas instituciones. De hecho, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos siempre ha tenido procuradores nefastos, ¿verdad? Yo creía que ya habíamos superado el personaje este de Apolonio Tobar, porque era un gran haragán, no salía de... Y si salía, salía del país a chotear, ¿verdad? Y veo que la señora procuradora, y lo vengo diciendo, no es primer medio en que lo digo, lo vengo diciendo en un montón de medios, la señora procuradora parece que nos resultó otra osita dormida. Aunque ella Ajá. ya había O sea, estado por ahí o y es tenía denuncias. haragana o tiene miedo de emitir una opinión. Porque decir que no hay ningún inocente y que ella como que sea, yo no creo que la señora haya ido a ver a los más de 72.000 uno por uno y revisado uno por uno. Si la señora solo viajando pasa, entiendo que solo viajando pasa, no da la cara. Entonces yo sí le hago llamado a la señora. Para mí la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, así en este momento, mejor que ni exista. No Así tiene te lo ninguna digo, función. mejor que ni exista, porque más que se gastan recursos en la institución para hacer nada, solo está de adorno. De hecho, siempre he creído que la PDDH es una institución de adorno, y con esta clase de figuras que eligen, no estuve muy a favor de que eligieran a esta señora, porque ella había sido procuradora y no la había visto hacer un papel como muy excelente, ¿verdad? Pero como... Y la sancionó el Tribunal de Ética también. Exactamente, por unos asuntos ahí algo extraños de contrataciones, me parece. Entonces, Nepotismo. Ajá, nepotismo, cabal. Entonces yo con la señora, sinceramente te digo, nunca he estado como muy contenta de que ella, o sea, yo siempre pensé de que iba a tener malas referencias de ella al final, y la verdad es que sí está siendo una procuradora, no sé, como que hace lo que le dicen, no está haciendo su trabajo como debe de ser, ¿verdad? Ujú. Ahora, sigamos ampliando sobre este tipo de situaciones, no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos con Criterios. Acorde al posicionamiento de Estados Unidos, a fin de cuentas no debemos irnos por la línea de, mire, ya el régimen dio lo que tenía que dar, hay que levantarlo, porque si estamos hablando de que hay 40.000 pandilleros todavía escondidos o intentando cambiar de profesión para ocultar lo que han hecho, entonces no es posible levantar el régimen. Quiero terminar ese tema con usted. Entonces, debe continuar hasta qué punto. ¿Cuándo nosotros podemos estar, digamos, satisfechos en alguna medida para que la gente diga, ok, ya nos sentimos conformes con el régimen, ya estuvo, ya nos dio lo que queríamos, que era esa tan anhelada paz y la tranquilidad que tanto necesitábamos? Bueno, estamos primero ya por iniciar la campaña, ¿verdad?, electoral. Esa es una razón muy fuerte por la que el régimen se debe mantener. Te digo por qué, porque en tiempos electorales los ánimos se caldean y hay más violencia. Y ahorita las cosas están algo feas en ese tema, aunque el presidente Bukele prácticamente la lleva de ganar, Sí. pero hay muchos grupos que no están contentos con eso. Y ahorita van a pasar muchas cosas, porque cuando él se inscriba, pueden haber conatos de violencia, no sé, tal vez esté especulando, pero cuando él se inscriba van a haber bastante gente molesta, ¿verdad? Al igual que mucha gente contenta también. Entonces yo siento que debemos de esperar a que pasen las elecciones, y también, no solo por eso, sino que también porque existe una buena cantidad de gente todavía allá afuera, ¿verdad? Yo te digo, con 10 pandilleros que hayan es suficiente para que esto se vuelva a crecer. En el 93 no habían pandilleros, iniciaron más o menos en el 94, eran poquitos y las autoridades no les hicieron caso, no los eliminaron. Si le hubieran puesto un poco de atención, como lo pusieron con los secuestros entre el 94 y el 95, que hubo una racha de secuestros bastante importante, y los detuvieron, si hubieran hecho lo mismo con los pandilleros, ahorita no estuviéramos sufriendo esto. Ahora, yo entiendo
¿cuál es la necesidad? No solamente del hecho de que el proceso se tarde 15 días, ¿verdad? Porque se restringen el artículo 2, el 3, el 7, o sea, hay varios artículos que se restringen con el régimen de excepción. No solo ese hecho, sino que también el hecho de que las instituciones están sobrecargadas laboralmente. Incluso algunos juzgados que en un momento no debían conocer sobre estos casos, llegaron a conocer sobre los temas de las pandillas. Ahora ya se está como ordenando eso, entonces la carga laboral en las instituciones se ha acrecentado, o sea, en un 500%, por decirlo así, ¿verdad? Eso es comprensible, pero no podemos dar en un mal paso después de todo lo que hemos avanzado. Sí. Ese es mi punto. Por eso yo siento de que suspenderlo, como lo anda sugiriendo por ahí un analista, o quitarlo, ahorita es dar un mal paso. Mejor vámonos hasta el final. Te digo por qué hasta mayo. Porque mayo, el 1 de junio, asume ya la nueva gestión. No sabemos cómo va a quedar eso, esa aritmética. No sabemos si va a quedar a favor o va a quedar más balanceada. No lo sabemos, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita, con lo que tenemos, con gobierno y con la aritmética legislativa, tenemos la suficiente legalidad para poder llevar el régimen de excepción hasta mayo del 2024. Ahora, los Estados Unidos, yo quiero entender, tampoco pretendo pelearme con los Estados Unidos, yo estoy muy agradecida con los Estados Unidos por muchísimas cosas, siempre nos han apoyado como país y todo, pero sí no debemos de perder aquello de que nosotros somos socios confiables, no somos sus hijos ni somos sus sumisos, ¿verdad? Ahora, un consejo nunca está de más, sí, ¿verdad? Un consejo nunca está de más y no debemos de tener la mente cerrada tampoco, ¿verdad? Pero viendo la realidad que tenemos, y yo te lo digo, yo me muevo en bus, yo visito las comunidades, yo voy a dejarle comida a las comunidades, este sábado, por ejemplo, vamos a ir a dar juguetes, o sea, sé lo que la gente vive de tú a tú. Entonces, por eso mismo yo te digo, ahorita no es conveniente de tener el régimen de excepción. Totalmente. Y creo que el argumento es bastante fuerte como para considerar, mira, hay que mantenerlo independientemente de lo que pase en los próximos meses. Sí. Hay que mantenerlo. Ahora bien, algo que quiero cambiar, y siempre con la situación de qué tanto se están corrompiendo las instituciones, quiero mencionar el caso de Van de Sal. En este caso, precisamente, de lo que es Juan Pablo Durán. Lo que ha pasado con él, lo que está sucediendo, es una muestra categórica que la actual administración sí está luchando contra la corrupción, o también es una muestra que esta administración no puede confiarse y no puede defender todo el tiempo a los funcionarios o exfuncionarios que han pasado en las instituciones. Bueno, tenemos varios funcionarios señalados en este gobierno y no sé qué ha pasado con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Juan Pablo Durán, él venía ya, o sea, esto solo era cuestión de tiempo. Esto solo era cuestión de tiempo y solo Nayib Bukele tuvo como el valor de decirle a Juan Pablo Durán hasta aquí. Porque si nosotros vemos los antecedentes de Juan Pablo Durán, cuando fue diputado, cuando fue presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, él no salió, él salió allí con los pies hinchados. O sea, él venía ya arrastrando una serie de cosas feas e incluso un medio de comunicación, un periódico digital, lo investigó y lo dice tal y como nosotros lo supimos, que no estábamos dentro de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, Juan Pablo Durán ya traía una trayectoria de tener colas de corrupción. Y la última que nosotros nos enteramos es que habría favorecido a dos hermanas de la señora Carolina Recinos, que es una de las que es bastante mencionada en temas de corrupción en el gobierno, que yo no sé por qué nunca la procesan ni nada. Yo esperaría que también sea cuestión de tiempo, ¿verdad? Al igual que el señor Juan Pablo Durán. Lo que no quedó claro en la detención de Juan Pablo Durán es porque los dos delitos son actos arbitrarios establecidos en el 320 del Código Penal, que la sanción es de 2 a 4 años. Y el otro caso es cohecho impropio, sí, que también la sanción es en el 330, me parece, 321. Bueno, la cuestión es que también la sanción es de 2 a 4 años. Los dos son sanciones menos graves.
¿Qué significa con estas sanciones? Cuando las sanciones andan entre 2 a 4 años o entre 3 a 6 años, hay un artículo del Código Penal que es el 77 que habla de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. ¿Qué significa esto? Que mediante un procedimiento abreviado, si la persona reconoce los hechos, mediante un procedimiento abreviado lo condenan a 3 años y luego se pide la suspensión condicional de la ejecución de la pena y se quedan solo a firmar. Yo creo que eso es lo que ha pasado con Eric García, con el diputado Eric García, porque reunía los mismos presupuestos legales. Ahora, yo digo, ¿por qué entonces lo vienen a procesar por esos 2 delitos como bajos cuando pudieron haberlo procesado por un cohecho activo, que la sanción es ya de 6 a 10 años? Y reúne casi los mismos presupuestos. Pero hay otra cosa, no se dice cuánto fue el cohecho, cuánto recibió o cuánto dio, porque eso es el cohecho, que vos como funcionario público recibás una dádiva o la pidás, o la pidás, la recibás o la pidás, eso es el cohecho. Entonces no se dice a quién le pidió el cohecho, por qué hizo el cohecho, a quién se lo pidió o a quién favoreció. Entonces yo sí por rato siento como un poquito débil esa acusación, ¿verdad? La veo un poquito débil, sin embargo, la trayectoria que el señor venía teniendo era una trayectoria bastante que te ponía en qué pensar, ¿verdad? Te ponía en qué pensar y por eso te digo, era cuestión de tiempo, pero no le veo la robustez legal suficiente para que puedan llevar al señor a la cárcel. Entonces, en resumen, ¿hay una lucha o no hay una lucha férrea contra la corrupción, ya sea del pasado o de la actualidad? Mira, yo creo que sí. Yo de parte del presidente sí veo como el deseo de querer... O es más, se está convirtiendo en tema electoral, ya que mañana es la apertura de la campaña. Buen punto, pudiera aprovecharse esto como un tema electoral. Pero eso no quiere decir que las personas no hayan cometido los ilícitos. No, sí, ¿verdad? Desde luego. Pero es que también, o sea, no podemos ver los casos de porque uno dice, bueno, guerra contra la corrupción, y uno espera ver el chorro de casos, ¿verdad? Así el chorro de casos. Pero es que el punto es de que debes de investigar bien para no llevar inocentes al matadero. Entiendo que en el caso de Juan Pablo Durán, inmediatamente se le pidió la renuncia, porque entiendo que él fue el que renunció, no que lo destituyeron, no me recuerdo muy bien. Pero inmediatamente él, entiendo que mandaron el expediente a la Fiscalía General de la República para que procediera con la investigación, casi al año. ¿Y qué es lo que pasa cuando un proceso está 1 año en la Fiscalía y no hay movimiento? Lo que pasa es que el fiscal del caso puede desestimarlo y archivarlo, ¿verdad? Entonces ya estaba por desestimarse también. ¿Verdad? Sí, eso ya estaba por desestimarse, entonces justo casi al año explota esto. A ver qué pasa, pero sí yo siento que está un poco débil el caso. Bueno, hay que seguir analizando parte de estas situaciones de la lucha contra la corrupción, pero desde un punto de vista electoral. Y es que realmente, ¿en qué deben enfocarse los partidos políticos? O más bien, ¿qué errores deben evitar? Pausa, regresamos. Tal cual como cerramos el bloque anterior, es necesario saber en qué deben enfocarse los partidos políticos, tanto el partido oficialista como los partidos de oposición, y también qué errores no deben cometer. Ya mucha gente les ha dicho, no se le ocurra levantar el régimen de excepción si usted va como partido de oposición. ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros. Sin embargo, hay otra parte que dice, mire, pero es que si llegan a levantar el régimen, absolutamente todos los pandilleros van a salir y se van a querer vengar. Pero algunos partidos siguen manteniendo la idea de que hay que levantar el régimen. Sí, hay algunos que han dicho, aunque ganemos la presidencia, pero los pandilleros se van a quedar ahí, se van a quedar donde deben estar, tras las rejas, en prisión. No van a volver a salir. Lo bueno debe continuar. Van a quedarse presos. Pero hay unos que se resisten. Y resistirse al régimen de excepción es ganarse a la población o es perder las elecciones antes de comenzarlas. Vete, Arana.
Es correcto, resistirse al régimen de excepción es perder las elecciones antes de comenzarlas. Pero es que yo pienso de que un político, indistintamente sea candidato a presidente, a diputado o alcalde, debe de ponerse en los zapatos de la población. ¿Cuáles son los problemas que la población está sufriendo en este momento? Aparte de salir ya del tema de la violencia, de sentirnos un poquito más seguros. Pero la población ahorita está viviendo problemas bien importantes y estos problemas son el tema económico. La canasta básica va para arriba, para arriba, para arriba. Tú vas con $100 al súper, vos no llevas nada. Al mercado tal vez te abunde un poquito más. Y lo digo con media propiedad porque también soy ama de casa, ¿verdad? Y en esos temas hay que enfocarse. Otro tema que hay que enfocarse en fortalecer la agricultura y la ganadería. Tristemente en la actualidad la agricultura y la ganadería la están matando. Los que están ganando ahorita en la actualidad de la agricultura son los importadores, los que le compran la semilla allá a Nicaragua y la vienen aquí a dar a los campesinos, semilla mala. El campesino ilusionado que va a tener una buena cosecha y resulta que la mazorca le sale toda rala, ¿verdad? La mazorca del elote le sale toda rala. Entonces, esas cosas siento yo que son prioridad en este momento. Tenemos el tema de la seguridad, está funcionando, perfecto. Pero no nos olvidemos que la gente come, que debemos garantizar la seguridad alimentaria. ¿Y cómo vamos a garantizar la seguridad alimentaria? Mejorando la agricultura en nuestro país y ser nosotros independientes en el tema de alimentos, no tener que comprarlo a Nicaragua, Guatemala, Honduras, no, ser nosotros que produzcamos nuestros propios alimentos. Yo tengo la propuesta de que hagamos a El Salvador un banco de semilla, pero de buena semilla. Cuestión de 2 años. Y tampoco de la que esté guardada y pudriéndose. Exactamente, porque yo no quiero volver a ver 30,000 quintales de semilla enterrándola en caballería como hicieron hace poco. ¿Cuántos son 30,000 quintales de semilla? Son $30 millones botados a la basura por un ministro de Agricultura deficiente. Tristemente, los 4 ministros de Agricultura que hemos tenido en esta gestión... Y los 5 viceministros. 5, imagínate, 5 ministros inútiles. Así, la palabra inútiles, en palabras mayúsculas. Yo no puedo creer que no encuentren un ministro de Agricultura que por lo menos tenga la capacidad de ver qué es lo que podemos hacer por nuestro país. Y lo otro es que la agricultura va de la mano con la protección del medio ambiente. Y aquí se están otorgando permisos a diferentes empresas que construyen casas para deteriorar la poca agua que nos queda. Algo que desde hace rato se viene mencionando es ¿para qué está el Ministerio de Medio Ambiente como tal? ¿Para proteger? Pues ahorita creo que no está protegiendo. ¿O estamos a punto de llamarle el Ministerio de Permisos en lugar del Ministerio de Medio Ambiente? Tenemos un ministro de Medio Ambiente y lo he dicho en muchos espacios, ¿verdad? No me vayan a vetar aquí porque lo he dicho en todos los espacios. Tenemos un ministro de Medio Ambiente que ni siquiera lo conoce la gente y ahorita se ha caracterizado por otorgar permisos a diestra y siniestra para que incluso afecten zonas protegidas. Tenemos el caso de Antiguo Cuscatlán, una zona protegida donde otorgaron un permiso. Tenemos el caso de allá de San Sebastián Salitrillo, de Atiquizaya, donde se están por contaminar el río Malacatiupán, que el río de agua fría que desemboca en una cascada que se llama Malacatiupán. 2 quebradas que van a ser contaminadas por ese montón de suciedad de esa nueva construcción van a dar a ese río de agua fría y el río de agua fría desemboca la cascada Malacatiupán. Y el ministro de Medio Ambiente, bien, gracias. Entonces yo te digo, yo no es que esté molestando por ganas de molestar a Medio Ambiente, pero sí yo he visto todas estas, he ido a inspeccionar las áreas y he visto los peligros de contaminación que corren nuestros ríos y nuestros lagos. Lago Coatepeque, en marzo, cuando el lago Coatepeque se pone todo sucio y todo feo, calladitos se quedan todos, ni siquiera promueven el turismo. No vaya a ser en agosto que ya se pone celestito, allí sí, ¿verdad? Cuando el agua está enfermo y necesita de su ayuda, ni el gobierno existe. Pero cuando está bonito, allí sí se promueve el turismo. Entonces, yo siento de que el enfoque de protección al medio ambiente, a nuestros ríos, lagos, a nuestra agua, a nuestros árboles, ahorita está prácticamente a cero. ¿Y debe ser parte del discurso de los partidos políticos? Siento que debe de ser un eje estratégico. La agricultura va de la mano con el medio ambiente.
Si tenés árboles, si tenés agua, si tenés ríos, si tenés lagos, tenés para poder sembrar y poder producir. Si dejas abandonados esos temas, en unos años ya se están sufriendo sequías en nuestro país. Ya tenemos departamentos como Sonsonate en un estrés hídrico en el 100%. Y si no le damos tratamiento a esto, ni el Bitcoin ni otra cosa nos va a venir a salvar. Ok, entonces ese es un primer punto. Medio ambiente. Medio ambiente. Lo segundo, seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, o como muchos también le llaman, soberanía alimentaria. Dejar de estarle dando dinero a unos pocos para que se desarrollen en otros países y mejor desarrollar la parte de nuestra agricultura y nuestra ganadería. Que por cierto, hace poco, si no me equivoco, hubo una ganadería allá en Occidente que tuvo que cerrar, tuvo que vender, y era una ganadería histórica, ¿no? Sí. Y tuvo que cerrar por esto mismo, por la carencia de apoyo. ¿Pero es una carencia de recursos o es una carencia de voluntad? Carencia de voluntad, porque si algo nos ha enseñado el presidente Nayib Bukele, es cuando él quiere, se puede. Y yo estoy segura que si el presidente Nayib Bukele le pone atención a los temas ambientales y le pone atención al tema de agricultura y ganadería, y va a ver ahí al ministro de Agricultura qué es lo que está pasando. Vaya presidente, vaya a ver qué es lo que está pasando. Si estamos verdaderamente actuando en contra de la corrupción, yo creo que allí en agricultura y ganadería hay un trabajo que hacer. Si él le pone esa misma atención, este país, te digo, se desarrolla en un 2x3. Porque el presidente, yo le he visto esa capacidad de que cuando él quiere hacer las cosas, las hace. Entonces, para mí, quizás se ha confiado mucho en el ministro de Agricultura o en este señor de Medio Ambiente, les ha dado quizás mucho o simplemente no le ha interesado el tema, pero yo lo invito, presidente, a que se interese en los temas. Esa va a ser otra carta de buena reputación para usted. También algo que he escuchado por ahí, he visto en las redes sociales, es que dicen, mire, pero es que primero hay que terminar con todo lo que tenga que ver con las pandillas antes de enfocarnos en tema económico y con respecto a la agricultura también. ¿Usted comparte esa visión? Ya tuvimos un año con el tema del régimen de excepción que pudiéramos dar ese aval. Ahorita ya es momento que estemos trabajando en los temas económicos. Es más, nunca se debieron de haber dejado abandonados. Nunca, porque la gente come todos los días. Sí, desde luego, totalmente. La gente come todos los días y eso lo tenemos que tener claro. Y una cosa que les voy a decir a los candidatos a diferentes qué sé yo, cargos de elección, les voy a decir, no se metan con el hambre de la gente. Si verdaderamente quieren conquistar corazones, paleen la situación económica. Paleen la situación económica. ¿De qué nos sirve que el salario mínimo haya subido si un aguacate de los mexicanos, de los chiquititos, te está costando 50 centavos? Sí, tampoco. O sea, 3 limones por $1. Yo invitaría al presidente de la República a que se vaya un día de súper. Váyase un día de súper y cuéntenos después qué es lo que piensa de eso. Porque a nuestros políticos lo que les hacen falta es aterrizar, que se salgan de esas burbujas en las que pasan en sus oficinas de aires acondicionados y vayan y hablen con el pueblo y sientan lo que el pueblo siente. Cuando ustedes, señores políticos, sientan eso, entonces ustedes van a tener mejores ideas para hacer sus propuestas o agendas políticas. Desde luego, y siempre en beneficio de la ciudadanía. Pausa comercial, volvemos con las conclusiones. A fin de cuentas, la campaña que se avecina va a ser una campaña sumamente férrea, una campaña de una lucha directa entre el presidente y los demás candidatos, o es que simplemente esto está cantado y el presidente simplemente solo tiene que esperar el tiempo prudente para volver a retomar la silla presidencial. Bueno, dicen que al haber bastantes candidatos automáticamente se legitima la postulación del presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Que es una postulación no normal. Muchos siguen diciendo que... Anormal, mejor dicho. Claro, muchos siguen diciendo que ningún candidato de oposición debía de competir. Debía de competir e incluso ha habido gente que ha tenido
digamos, de decir de que otros presidentes en el pasado que quisieron, digamos, reelegirse, no lo lograron y terminaron muy mal. Pero sí, yo les digo, aquí hay una diferencia de aquellos presidentes que quisieron que el pueblo los reeligiera al presidente Nayib Bukele. Y la diferencia es que aquellos tenían colas de incluso asesinatos. Tenemos el caso de Martínez, que había asesinado a los indígenas de allá de Izalco. Más de 30.000. Ajá, más de 30.000, imagínate. O sea, y así, el presidente es al contrario. El presidente, la gente lo quiere. La gente lo quiere, y con el tema del régimen de excepción es el mayor éxito que el presidente ha tenido, ¿verdad?, en este último año. Entonces, yo creo de que es mero trámite. Sí. Y también es una gran tristeza que no hayan opciones. Que no hayan opciones ni para presidentes, ni para diputados, ni para alcaldes, porque en el tema de diputados estamos quemados. No hay opciones, no hay opciones. En el tema de alcaldes igual, y la gente decente que tal vez pudiera hacer un buen papel no quiere participar, ¿verdad? Entonces al final el partido de gobierno y el presidente la tienen fácil, porque no hay opciones también. Desde luego, y vamos a ver, le vamos a dar seguimiento a todo esto en los próximos meses. Hemos llegado al final del programa, pero Betty Arana, no queremos irnos sin antes agradecerle por sus criterios. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en consideración, ¿verdad? Y aquí estamos cada vez que ustedes me lo permitan. Esta es su casa, ya lo saben. Muchas gracias. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Recuerden que el criterio más importante lo tiene usted. Que descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.